será la utilización y difusión de su obra de dibujo, en base a unas claves de estilo y temáticas que trataremos de explicar a continuación. Todos estos factores confluyen con la circunstancia de la escasez de textos que con cierto rigor científico aborden por qué Ronan y Erwan Gurelier atesoran todas las peculiaridades anteriormente resumidas y, en consecuencia, qué es lo que de particular tiene su obra, método y sistema que hemos denominado filosofía Gurelier. Para análisis en profundidad del trabajo de los Gurelier, la presente tesis utiliza en su metodología el recurso de la entrevista con los autores. La primera, que se le realiza con fines científicos o académicos, que se celebró el 27 de junio de 2016 en su estudio de París y que figura íntegra como anexo número 1 en su traducción y como anexo número 9 en formato audiovisual con una duración de 1 hora y 49 minutos. En la entrevista pudimos contrastar lo estudiado previamente en las publicaciones que sobre los autores existían y conocer de primera mano su visión sobre el diseño, la belleza y diversas cuestiones que participan del planteamiento medular de la presente tesis. El trabajo de los hermanos Gurelier ha sabido aunar los condicionantes propios del diseño funcional, como son la ergonomía, antropometría, materiales, las nuevas tecnologías y la usabilidad. Todo ello con un sentido estético único y una visión muy personal. El zorro y el puercoespín. Así se definen Ronan y Erwan a sí mismos en la entrevista que les realizó Gary Haswick para el documental Objectify. Estos dos perfiles responden a dos caracteres diferenciados. Ronan es más negociador, menos impulsivo, más callado o prudente. Erwan es más directo e impulsivo. Debemos destacar la coautoría de todos y cada uno de sus proyectos, más de 150 ya, que definen un proceso creativo como producto de una lucha en buena lid, en la que deliberadamente enfrentan sus dos perfiles, uno más experimental, curioso, libre e investigador, otro más reflexivo, consecuente y analítico. En esta confrontación, como afirman ellos mismos, no buscan el consenso, sino la excelencia, la visión de dos miradas distintas pero complementarias, y les hace aportar a cada uno una visión y depurar al máximo las características del objeto. Las referencias e influencias de cada uno son distintas, en las que, aunque siempre enriquecidas por obras y autores que no son estrictamente diseñadores. El arte contemporáneo, Carl André, Donald Judd, Sol Levitt, Robert Ryman, Ed Ruscha, Gerard Richter, serán algunas de las influencias de Erwan, especialmente por su formación en arte, a diferencia de Ronan, que se formó en diseño. Las referencias, cuando hablamos de estética y de objeto en nuestra conversación, miran más hacia el mundo rural que a la sofisticación del mundo del diseño, a su Bretaña natal, al mundo de la agricultura, la pesca y la navegación, entorno en el que se criaron y que habitualmente referencian como medida armónica de todas las cosas. Llama poderosamente la atención en ese sentido la enorme sencillez y la falta de pretensión en los que decimos son probablemente las mayores estrellas, sé que no les gustaría esta palabra, del panorama del diseño de producto contemporáneo. La suya es una revolución silenciosa, ajena completamente del diseño como espectáculo. Ronan muestra siempre una cierta inseguridad que interpretamos como prudencia, casi metodológica, lo que le lleva a una obsesión por el estudio previo de las formas, buscando siempre una solución óptima que integre forma y función de una manera discreta y casi natural. Para él todo es diseño y por lo tanto todo es susceptible de ser diseñado. Le interesa diseñar desde un tirador de una puerta o elementos de transporte de complejidad elevada, o propuestas de intervención urbanística o meta-arquitectónica. Todo es solo cuestión de escala, y para ellos la escala es el hombre, el elemento principal para el que se diseña y al que nunca se ha de perder como referencia. El diseño como estética y función, pero sobre todo como herramienta para hacer un mundo mejor, mejor para el hombre y sus circunstancias. Como decimos, el término mejor puede ser interpretado de diversas maneras, más bello, armónico, legible, transitable, etc. Definimos el universo Gurelier como un estudio de proyección internacional, pero de vocación familiar. El carácter del entorno de trabajo y de sus colaboradores de perfil y propuestas obedecen a la intención de seguir manteniendo la escala controlada, casi doméstica, que es uno de los principales rasgos de la personalidad de los autores. Integrado por unos 6 o 7 colaboradores, el espacio parisino recuerda a un barco, con 3 plantas alargadas, cuyo avance es continuo pero sosegado, y en el que se respira una cierta paz, que se transmite a sus proyectos y es elemento fundacional de su filosofía. El diálogo, la conversación constante pero sosegada de ambos autores con su grupo de colaboradores desmontan en pocos minutos la preconcebida imagen que se podría tener de un estudio de diseño de enorme éxito y trascendencia en el panorama contemporáneo. Por otro lado, las influencias directas de Ronan y Erwan son diseñadores europeos de corte discreto, que a su vez han asimilado
una manera de hacer común en el diseño japonés, como Jasper Morrison o Tom Dixon, así como algunos diseñadores japoneses del mismo periodo, como Naoto Fukasawa o Kenya Hara. El denominador común del diseño de todos estos autores será el sentido común basado en una efectiva observación de la naturaleza y en la tradición de los objetos, a veces anónimos, pero que tienen su funcionamiento adecuado y la belleza de la esencialidad. Dentro de los elementos diferenciales del trabajo de los Brulé, destaca con especial singularidad el dibujo. Esta herramienta en el mundo del diseño de producto ha tenido tradicionalmente una función de ideación previa en el proceso de configuración de los objetos, a modo de tentativa. Constituye la primera materialización de la idea y en ese sentido una primera visualización de algo hasta entonces puramente imaginado. En esta materialización se produce un símil del idealismo platónico, pues ya en esta fase de encarnación se da una primera pérdida de pureza. El diseñador ha de ver sobre el papel aquello que hasta entonces solo estaba en su mente. Ronan y Erwan se plantean el dibujo como herramienta de proceso descrito, pero en su caso supera enormemente este cometido y se convierte por dimensión y por calado en elemento fundamental y diríamos que fundacional del universo y paradigma Brulé. Para ellos es una constante y en el caso de Ronan su actividad preferida, quien textualmente manifiesta: podría no diseñar, pero no sé si podría dejar de dibujar. Hemos tenido acceso al fondo material y digital del archivo Brulé, constituido por miles de dibujos que abarca desde 1995 hasta 2016. Este material, que como indicamos en la tesis se encuentra en proceso de digitalización y catalogación, nos permite ver la riqueza y complejidad del dibujo en los Brulé. En base a este análisis hemos clasificado su obra de dibujo en tres categorías: bocetos y detalles constructivos, aquellos que están directamente relacionados con el proceso de diseño y solución gráfica, y agrupan tanto elementos de detalle como vistas generales de un objeto a diseñar. Dentro de esta categoría estarían también los dibujos de objetos en su primera versión o materialización gráfica. 2. Elementos figurativos, dibujos que con diferentes técnicas afrontan la creación de elementos figurativos no vinculados ya con proyectos de diseño y que abarcan desde paisajes y espacios hasta una suerte de bestiario personal. Y 3. Formas abstractas y generativas, aquellos dibujos que, al igual que los anteriores, están desvinculados del proceso de diseño de objetos y que con un lenguaje abstracto afrontan formas generativas o inspiracionales y constituyen el grupo más numeroso dentro de su producción. Hemos añadido en este grupo una subcategoría, el dibujo objetual, formado por pequeños objetos casi escultóricos en los que investigan forma, color y textura. Bien, pasaremos a analizar las claves principales que fundamentan el carácter paradigmático del trabajo de Ronan y Erwan Brulé. En base a lo estudiado, como se desarrolla en la tesis, proponemos 6 claves fundamentales en la obra de los Brulé. 1. La naturaleza artificial. Caracterizada por la inspiración en el elemento natural, no solo como referencia formal, sino como ejemplo estructural y funcional de enorme eficacia y esencialidad. Como se ha visto, el referente natural es tan importante que incluso Ronan define la belleza artificial siempre en diálogo con el modelo de belleza armónica natural. Aspiran, por lo tanto, a alcanzar en la medida de lo posible ese nivel de esencialidad formal y funcional que admiran en el medio natural. 2 ejemplos de su producción serán Alps y la silla vegetal, que constituyen, por otro lado, 2 iconos muy reconocibles del estilo Brulé. La silla vegetal ejemplifica cómo un largo proceso de diseño, casi 4 años, nos lleva desde la idea pura proyectada en el papel a adaptar el objeto final a lo posible de los medios de producción. Algues, por otro lado, supone un ejemplo de diseño de una unidad mínima en la que el usuario final, por adición de ejemplares, configura su propio diseño, no solo en la forma, sino en su uso, con cierto recuerdo formal a una nube de algas, musgo e incluso bruma. El objeto puede ser integrador de espacios o subdivisor de los mismos. La función abierta en muchos elementos de los Brulé será característica de su filosofía.